Bienvenidos a la Iglesia del Remanente de Jesucristo hacia las Naciones de la Tierra, una iglesia en la cual el Señor viene obrando y actuando a través de nuestras vidas con renovación, restauración, reforma, cambio en nuestras mentes, en nuestros corazones. Le damos las gracias al Señor porque su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque es por tu misericordia. No es porque estamos vivos, porque estamos sanos, por causa del destino. No, es por la misericordia de Dios que tenemos un día más de vida, porque Él permite que su Espíritu esté sobre la tierra. Le damos la bienvenida a la persona más importante dentro de la iglesia, al Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, hoy nos hacemos a un lado. Entra, toma todo el control, el gobierno a través de esta iglesia. Dirige, gobierna, renueva, restaura, cambia y transforma a través de nuestras vidas y úsanos para tu gloria y para tu honra. Te invitamos, amado Espíritu Santo, entra a cada hogar, a cada casa, a cada familia. Entra a la mente, al corazón de cada una de las personas que nos ven también a través de las redes sociales. Te pido, Espíritu Santo, corre el velo en sus mentes, sus corazones. Trae claridad y entendimiento a la luz de las Escrituras. Que hoy tu palabra sea revelada a su vida y sus corazones. Que cumpla la función por la cual es enviada. Te pido, Espíritu Santo, que a través de esta palabra, esta prédica el día de hoy, tú los lleves a un cambio profundo y radical en tu propósito, en tu llamado, en tu verdad, en tu voluntad para sus vidas a partir de ahora. Oramos, Señor, por los salmistas. Oramos por sus vidas, sus metas, sus sueños, sus anhelos, sus deseos, sus necesidades, el plan que tú has asignado para sus vidas. Llévatelos, Señor, sácalos a esos lugares que tú has asignado para sus vidas. Usa a quien tengas que usar y llévatelos en la gloria tuya, en tu presencia, en tu verdad, en tu voluntad. Levántalos en conocimiento, en entendimiento, en revelación en todo momento y en todo lugar. Que seas tú usándolos de una manera sobrenatural a partir de hoy, amado Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, te pedimos que hoy tú te reveles a nuestras vidas, a nuestros corazones. Te pedimos, amado Espíritu Santo, háblanos a través de tu palabra hoy. Amado Espíritu Santo, hoy oramos, clamamos a ti, porque ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Quiero que usted se conecte ahí donde está con la alabanza y la adoración. Si de pronto usted no sabe las canciones, adórelo. La palabra de Dios dice en Juan 4:24 que los verdaderos adoradores lo adoran a Él en espíritu, en verdad. Que lo adoremos cuando lo adoramos de todo corazón. Glorifiquemos, exaltemos, amemos, bendigamos su bendito y poderoso nombre. Que usted se conecte con el Espíritu de Dios y pueda adorarlo en espíritu y en verdad. Entremos en un tiempo de adoración y ya venimos con la palabra para el día de hoy. ¿Qué más, iglesia? ¿Cómo están? Buenas tardes. Los invito para que dispongan su corazón, para que se abran y empiecen a sentir el manifestar del Espíritu Santo. Y acompáñenme a leer esta palabra que está en Hechos 2, del 1 al 4. Y dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban reunidos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como de viento muy fuerte, que llenó toda la casa. Vieron algo parecido a llamas de fuego que se separaron y se colocaron sobre cada uno de los que estaban allí. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes idiomas por el poder que les daba el Espíritu. Nos damos cuenta cómo el Espíritu de Dios descendió ese día. Y hoy declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo va a empezar a manifestarse a través de esta grabación, a través de esta alabanza que vamos a cantar, que se llama ese mismo nombre, Espíritu Santo. Y vamos a declarar que el Espíritu de Dios se va a mover, va a empezar a llenar esas vidas, a llenar de ese fuego, de ese amor que solo se caracteriza, solo lo caracteriza a Él, ese viento recio. Así que va a cantar con nosotros. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, Consolador.
consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti. Quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Una vez más, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, consolador, ayudador. Una vez más, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Así es, el Espíritu de Dios se empieza a manifestar, a mover un viento recio, sanando, limpiando, restaurando a cada una de las familias que nos está oyendo hoy acá. Le hablo a esta familia que tiene enfermedades, que está llena de problemas. Aquí el Espíritu Santo se empieza a mover, empieza a desatar ese fuego que lo caracteriza. El Espíritu de Dios empieza a manifestarse, empieza a sanar. Empiezo a ver una mujer que tiene cáncer, lleva 20 años con ese cáncer. El Espíritu de Dios empieza a mover, empieza a sanar, empieza a limpiar, empieza a descender un fuego terrible que empieza a consumir y a limpiar todo lo que está adentro de su mujer. Ella, mi mujer, te dice el Espíritu Santo, está sana por el poder de la sangre de Cristo y por su Espíritu Santo. Una vez más tú en mí, ayudándome. Una vez más tú en mí, ayudándome. Una vez más tú en mí, ayudándome. Declaramos esta canción para ti, Espíritu Santo, como un coro hacia ti. Gracias te damos, Espíritu de Dios.
Bueno, ahí donde usted está, lo invito a que alce sus manos, siga disponiendo su vida en adoración al Señor. No acepte ninguna distracción del enemigo, porque ahí es donde el Señor se va a glorificar, en donde el Señor se va a mover en medio de esta adoración. Así que adórelo allí con sus propias palabras. Tú dices en tu palabra, Señor, que tú das justicia a aquellos que te buscan en integridad. Y aquí estamos todos nosotros buscándote, adorándote solamente a ti. Y es en el altar donde venimos a adorarte, donde venimos a glorificarte, a bendecir tu santo nombre. Aquí estoy. Traigo todo lo que soy como una ofrenda, que tu fuego arda en mí. No me alejaré de ti, no me alejaré. En el altar todo lo rindo, pues eres tú lo que yo anhelo. Con tu fuego ven, arde mi interior, Dios fluye hoy, fluye hoy. Señor, fluye en cada hogar, en cada vida, en cada casa. Nosotros solamente hacemos lo que tú nos dices, Señor. Toca cada vida, cada corazón, Señor. Persistirás al conquistar mi interior. Abro mi corazón y por siempre tuyo soy. Dile no. No me alejaré de ti, no me alejaré. Una vez más. No me alejaré de ti, no me alejaré. Juntos, digámosle ahí. En el altar todo lo digo, pues eres tú lo que yo anhelo. Con tu fuego ven, arde mi interior, Dios fluye hoy, fluye hoy. Una vez más. En el altar todo lo digo, pues eres tú lo que yo anhelo. Con tu fuego ven, arde mi interior, Dios fluye hoy, fluye hoy. Espíritu de Dios, sana, restaura, porque eres tú, Señor, en cada hogar, en cada vida. Sopla tu espíritu, llena nuestro ser. Sí, prepárate para decirle al fuego a ti. Viva en mi ser, pasión en mi interior, todo te lo doy, todo te lo doy. Sopla. Sopla en mí, llena mi ser con tu espíritu, todo te lo doy, todo te lo doy. Doy una vez más fuego. Fuego aviva en mi ser, pasión en mi interior, todo te lo doy,
todo te lo doy. Dile, sopla. Sopla en mí, llena mi ser Con tu espíritu, anhélalo. Todo te lo doy. Vamos, cántalo. Todo te lo doy. Una vez más, fuego. Fuego aviva en mi ser, pasión en mi interior. Todo te lo doy, todo te lo doy. Sopla. Sopla en mí, llena mi ser con tu espíritu. Todo te lo doy, todo te lo doy. En el altar todo lo rindo, pues eres tú lo que yo anhelo. Con tu fuego ven, arde en mi interior, Dios fluye hoy, fluye Cántalo una vez más, dile. hoy. En el altar todo lo rindo, pues eres tú lo que yo anhelo. Con tu fuego ven, arde en mi interior, Dios fluye hoy, fluye hoy. Gracias Dios por esa alabanza. Gracias Padre porque tú me permitiste, Señor, a hablar a tu pueblo. Habla que tu siervo escucha. Listo, continuamos entonces con la palabra para el día de hoy. La palabra es Dios te capacita. Cuando una persona va a entrar a una empresa, por lo general la empresa los capacita o un cargo, un ascenso, dependiendo del cargo por el cual la persona ha sido contratada, la empresa lo mete a una capacitación. Algunas empresas las capacitaciones hoy en día las pagan, otros va incluido dentro de la formación de la persona y dura un tiempo. Algunos se demoran 8 días, 15 días, un mes, dependiendo del cargo que entre a trabajar en la empresa. Cuando miramos a la vida cristiana, las cosas de Dios, el Señor a usted y a mí nos capacita para usarnos, para enviarnos. El primero empieza a trabajar en nosotros para el propósito por el cual Él nos ha escogido a usted y a mí. Empieza a formarnos ya sea para como pastor o como líder o una persona para echar fuera demonios, una persona para la alabanza, la adoración, donde el Señor nos quiera llevar como nos quiera usar, pero primeramente Él nos capacita, no nos manda así como así a hacer la obra. Creo que encontremos en la palabra de hoy, si usted se identifica con una persona realmente preparada para Dios en el plan que el Señor asignó para su vida, si el Señor a usted lo ha capacitado o está en proceso de capacitación, ya que al momento en que usted y yo recibimos el llamado de Dios para servirle, Él nos manda y nos lleva dándonos a entender qué es lo que debemos hacer, cómo debemos obrar. Al no nos capacita, primeramente nos capacita para enviarnos. Inicialmente, la conversión cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Cuando conocemos al Señor Jesucristo es cuando realmente tenemos ese encuentro con Él. Cuando entendemos la cruz del Calvario. ¿Por qué murió Jesús a través de la cruz del Calvario? ¿Cuál fue el propósito para que usted y yo realmente conozcamos del Señor Jesucristo? Es poder crucificar ese viejo hombre. Es poder morir a todo lo que nos tenía atados en el mundo y poderlo llevar y clavarlo a través de la cruz del Calvario. Y es poder entrar en ese cambio, esa transformación. Y el Señor Jesucristo primero entra a trabajar en cada uno de nosotros, nos cambia, nos renueva, nos restaura en todas las áreas. No sé si de pronto usted está en ese proceso o usted ya pasó esos procesos. De pronto el vicio, el alcohol, la infidelidad, la traición, el engaño, la mentira, la falsedad, la hipocresía, la manipulación, el robo, el hurto. No sé cuál proceso usted, el enemigo lo tenía, pero el Señor empieza a formarlo y a transformarlo para poderlo usar de una manera sobrenatural. Y hoy vamos a mirar en la palabra de Dios cómo el Señor nos habla para una restauración. Quiero que me acompañe al libro de Éxodo, capítulo 3, 10 al 14. Éxodo capítulo 3, 10 al 14. Dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel?
Y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Encontramos a Moisés, un hombre, primeramente cuando el Señor lo llamó, era un hombre que estaba en el desierto. Dice que él estaba criando sus ovejas, pastoreando sus ovejas, cuando el Señor se le aparece en una zarza. Pero si miramos más atrás, el Señor Jesús lo formó 40 años en ese proceso a Moisés. 40 años en el cual le formó el carácter a Moisés, porque era un hombre arrogante, prepotente, altivo, porque fue criado como faraón, ¿cierto? Pero cómo el Señor lo cambia y lo procesa a Moisés para llevarlo a presentarse delante de faraón, ¿cierto? Pero también para que pudiera sacar al pueblo hebreo de la tierra de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, a Canaán. Pero el Señor lo formó en el proceso. ¿Cómo formó el Señor a Moisés? Lo formó y aquí le pregunta, pero si el pueblo, el faraón me preguntará, pero ¿en nombre de quién vienes? ¿A nombre de quién viene representando? Y el Señor le dice, del gran yo soy, o sea, del Dios Todopoderoso. Pero el Señor lo venía formando a Moisés para enviarlo delante de Faraón. Pero encontramos en la palabra muchas excusas que le presentó Moisés a Dios. Pero ¿quién soy yo para ir y presentarme de él? En unas partes de la palabra dice, pero yo soy tartamudo, no sé hablar. Pero el Señor le dice, irás con Aarón, tu hermano. Pero ¿cómo encontramos a la luz de las Escrituras que el Señor envía a Moisés delante de Faraón y lo envía con su hermano Aarón? Pero quien termina hablando es Moisés. Entonces prácticamente era el temor por presentarse delante de Faraón para cumplir el propósito de Dios. Ya el Señor lo había capacitado a Moisés y lo venía capacitando en el proceso. Mire que el Señor trabajó en Moisés allá en la intimidad, allá donde lo tenía a él separado de todo el pueblo donde el Señor lo sacó de Egipto para tratarlo en 40 años y formarlo en el carácter manso y humilde a Moisés. Hay veces el Señor a usted y a mí nos forma en los desiertos. En los desiertos nos forma porque quiere trabajar a solas con cada uno de nosotros. Hay veces que el Señor nos saca del lugar donde estamos, de pronto de la casa, de la familia, del entorno, y nos lleva a trabajar con cada uno de nosotros para formarnos. Primeramente, para desarraigar cosas que hay en nuestra vida que recibimos de nuestros padres, de nuestros familiares, de nuestro entorno, del mundo donde nos movemos, cosas que recibimos y como que actuamos según lo que usted y yo aprendimos o conocimos del mundo. Pero viene el Señor y empieza a capacitarnos, pero para podernos capacitar tiene que desarraigar. Por eso cuando llegamos a la vida cristiana, a los caminos del Señor, tenemos que desaprender para aprender. No podemos traer nada al mundo para mirar cómo lo acomodamos a las cosas de Dios. No, lo que usted del mundo nos capacitó, lo que nos enseñó, nos formó, era para el mundo, pero en el Señor no nos sirve. No nos sirve porque el Señor nos quiere capacitar para su gloria, para su honra, para que no nos vayamos a vanagloriar, que el Señor nos llegue a usar en un momento dado y que la gloria sea nosotros. No, la gloria es para el Señor, pero el Señor nos capacita, empieza a restaurar, renovar. Yo no sé en qué área le ha costado a usted de pronto todavía morir, de pronto en las emociones, los pensamientos, de pronto en el carácter, las palabras, las decisiones, de pronto todavía es orgullo, de pronto todavía altivez, de pronto todavía maneja la mentira, ¿cierto? Pero como que todavía le falta que el Señor lo procese. Y mire que yo he encontrado que cuando usted y yo nos disponemos, la capacitación en el Señor es mucho más fácil. Pero cuando no nos disponemos, hay procesos que duran mucho tiempo. Muchas personas dicen, pero ¿por qué el Señor trabajó tanto tiempo con Moisés? 40 años formándolo, pero también cambiándole el carácter, porque como le decía, él fue formado como un faraón, o sea, un hombre altivo, orgulloso, porque tuvo todos los privilegios como un faraón, Moisés. Pero cuando el Señor lo manda, que lo saca prácticamente de Egipto para formarlo en el desierto durante 40 años, lo formó pastoreando ovejas. Y él lo formó a llevarle un carácter manso y humilde. Esos procesos son necesarios que lo llevemos para el propósito de Dios, porque eso no le sirve al Señor en el plan que el Señor ha asignado para nuestras vidas. El Señor no le servía a Moisés un hombre orgulloso, prepotente, altivo. No le servía. Él necesitaba un hombre manso, humilde, pero un hombre también que se dejara guiar y orientar. Encontramos aquí a Moisés con pretexto delante del Señor para presentarse delante de Faraón. Pero ¿quién soy yo para presentarme delante de este hombre? Él no es quién es.
él, sino con quién va. A veces decimos nosotros, pero ¿quién soy yo para irle a hablar a determinada persona? Es con quién vamos. El Señor nos capacita y nos capacita es para llevarnos a esos lugares y usarlos de una manera sobrenatural. Como encontramos en la palabra que el Señor dice que lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, algo así como hizo con Saulo de Tarso. ¿Cierto? Lo usó, lo sacó de donde estaba, un hombre altivo, orgulloso, prepotente, pero lo llevó para llevarle al mismo pueblo que él estaba sirviéndole, para llevarle la palabra de Dios. El Señor quiere usarnos a usted y a mí para ir a llevar su palabra, para que otros conozcan del nombre de Jesucristo, pero para que muchos sean salvos, dice la palabra. Dice que la mies es mucha, los obreros somos pocos, pero ojalá que la mies crezca, que los obreros crezcamos también, para que seamos humildes, guiados y direccionados por el Espíritu de Dios, pero también dejarnos capacitar para que el Señor nos oriente y nos direccione cómo debemos obrar y actuar para cada situación que se nos presente. Este era Moisés. Moisés era un hombre que estaba dispuesto. Después de que el Señor empezó a usarlo, se dispuso mucho más a ser usado por el Señor, ya que cuando Dios te llama, te muestra dónde debes ir y qué tareas va a hacer, pero también te capacita, pero te respalda. Encontramos al Señor cómo respaldó a Moisés, lo respaldó en todo momento, en todo lugar. Siempre que Moisés iba a la presencia del Señor, el Señor le hablaba, le decía qué era lo que tenía que hacer, cuando le decía cómo tenía que enviar las plagas sobre Egipto, cada una de las plagas, el por qué tenía que enviar las plagas, qué tenía que hacer, aun cuando el Señor le dijo cómo podría levantar los brazos y poder enviar determinadas situaciones sobre Egipto para que el Señor demostrara sus milagros y prodigios a través de Moisés. Entonces mire que el Señor sí nos capacita a nosotros, pero cómo encontramos a un Moisés muy dispuesto, un Moisés totalmente diferente a ese Moisés cuando vivía en Egipto. Aquí cuando entra el Señor a usar a Moisés, ya había sido un hombre tratado en su carácter, pero un hombre muy entregado y dispuesto para que el Señor lo usara, llevándolo varias veces delante de Faraón para que le hablara a Faraón que dejara salir al pueblo de Israel para que fuera a adorar al Señor en el desierto, pero siempre encontraba un pretexto de Faraón y no lo quería dejar ir. Pero aún así, esa humildad, esa mansedumbre, pero también esa entrega de Moisés hacia el Señor para que lo usara. Quiero que me acompañe al libro de Marcos. Vamos a Marcos capítulo 3, 14 al 15. Dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Encontramos al Señor Jesús 3 años, duró el Señor. 3 años y medio duró formando a sus discípulos, los formó para enviarlos. Mire que acá no encontramos al Señor que los entregó de una vez para que fueran y hicieran la obra. No, los formó. En alguna parte encontramos de la palabra que Él mandó 70 mandó a ir a echar fuera demonios para ver si realmente se sujetaban a lo que el Señor les había mandado. Y encontramos que sí se sujetaron y que algunos se admiraban que cómo los demonios se sujetaban a ellos, pero era por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que les dice aquí, estableció 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Los estableció fue que los empezó a formar. Encontramos diferentes caracteres, diferentes actitudes, manera de hablar, de pensar, de obrar, de reaccionar de los discípulos. Encontramos uno de los más sobresalientes, Pedro. Pedro, que inicialmente el nombre era Simón, pero el Señor se dio cuenta que ese Simón era un hombre endeble, un hombre que para donde iba las olas iba él. Entonces el Señor le cambia el nombre para Pedro, y Pedro es roca, firme. Encontramos a un Pedro totalmente cambiado, transformado en el libro de Hechos, pero el Señor lo formó, ¿para qué? Para predicar, pero también para poder echar fuera demonios, para sanar enfermos, para libertar a los cautivos. Dice que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. El Señor nos quiere capacitar a usted y a mí, pero lo más importante es que usted y yo nos dispongamos para su obra, para su servicio. Como le decía anteriormente, muchos hay para que el Señor los use. La palabra de Dios dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y los escogidos son los que se disponen realmente a hacer la obra. Encontramos que multitudes seguían a Jesús, pero multitudes seguían, eran por los milagros, por lo que el Señor les daba alimento, porque el Señor les echaba fuera los demonios, les daba libertad y lo seguían. Pero muy pocos realmente se comprometían a hacer la obra que el Señor estaba haciendo con sus discípulos, formándolos. Muy pocos se disponían. Encontramos en la palabra pretextos de algunos, por ejemplo, el joven rico, que el Señor lo llama y le dice, sígueme, pero él no quería soltar sus riquezas, él no quería dejar lo que había obtenido, entonces el Señor lo dejó, no le insistió. Encontramos a otro que el Señor le dijo, sígueme, pero dijo, Señor, espera que entierre a mi padre. El Señor le dice que los muertos entierran a sus muertos.
tenemos excusas para no seguir al Señor. Mi esposa, es que mi esposa, es que mi esposo, es que mis hijos, es que mi familia, es que mi hacienda, es que mi casa, es que mi apartamento, es que mis bienes, es que mis propiedades, es que mis negocios, y no seguimos al Señor porque nos vale más lo que tenemos en este mundo que realmente ir a hacer la obra de Dios. El Señor Jesús, en el tiempo que estuvo con sus discípulos, los capacitó, los direccionó, los formó, les enseñó la palabra, les dio su conocimiento, y debemos, usted y yo, pasar un tiempo en formación, pero también en estos tiempos de clamor, oración, intercesión. Pero también entremos en ayuno, porque a través del ayuno el Espíritu se dispone mucho más a recibir. Cada vez que usted y yo ayunamos y nos metemos en la palabra, en la oración, el Espíritu está mucho más dispuesto a entender, está mucho más dispuesto a recibir, está mucho más dispuesto a poder recibir todo lo que el Señor quiere usarnos a usted y a mí. Eso es lo que hacía el Señor con sus discípulos, los formaba. En todo el tiempo que estuvo el Señor en esta tierra, esos 3 años y medio que estuvo para su ministerio, sus discípulos estaban con Él, aprendiendo de Él. Ellos le preguntaban, Él los guiaba, Él los orientaba en cada circunstancia, ya que durante el tiempo de la formación de los discípulos del Señor Jesús, ellos que recibieron autoridad de cómo debían y podían obrar y cómo podían usar esa autoridad dada por el Señor. La autoridad que el Señor nos daba a usted y a mí es para usarla para Él. No es para usarla para otras cosas. No es de pronto para vanagloriarnos o de pronto usarla en cosas que no son de Dios. Es para usarla en lo que el Señor nos mande, en lo que nos diga. Tal cual como hemos sido capacitados, tenemos y hemos sido formados, recibimos instrucciones y autoridad. Esas instrucciones y autoridades son dadas directamente por el Espíritu Santo. Entramos en un tiempo de formación, de renovación, de restauración. Para eso es tan importante nacer de nuevo. Y nacer de nuevo tenemos que haber dejado toda nuestra vieja naturaleza a través de la cruz de Calvario. Como dice el apóstol Pablo, cada día muero, porque para mí el morir es ganancia. Lo dice el apóstol Pablo y debemos hacerlo así, cada día morir, porque estamos en este mundo, pero en este mundo aún intenta contaminarnos de cosas que nos rodean. Pero cuando entramos en el tiempo de la capacitación, tenemos que ir a diario a desligarnos, a derribar ese viejo hombre y destruirlo a través de la cruz de Calvario y recibir las instrucciones a través de la palabra, la oración, el clamor, el ayuno, la intercesión de la que nos quiere enseñar el Espíritu Santo, cómo nos quiere capacitar, para donde nos quiere llevar y cómo nos quiere usar. Porque el Espíritu Santo nos muestra, nos enseña, nos direcciona, nos capacita, nos da esa claridad, ese entendimiento de cómo usted y yo debemos obrar para cada circunstancia o situación que se nos presente o estemos pasando. ¿Quién es nuestro ayudador? Es lo que queremos que usted y yo miremos. Miremos en el libro de Juan. Vamos al libro de Juan, capítulo 16, del 7 al 11. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Mire cómo nos capacita el Espíritu Santo. Y Él mismo es el que nos quiere orientar y direccionar, pero también es el único que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo. Yo no puedo convencer a nadie de pecado. Yo solamente llevo la palabra, pero el Espíritu Santo cumple su función, cumple su trabajo. Siempre y cuando usted y yo nos disponemos y estamos siendo capacitados, el mismo Espíritu Santo nos lleva a darle la palabra a esa persona y la palabra empieza a obrar en esa persona. Y el Espíritu Santo empieza a ahondar en el corazón de esa persona y empieza un cambio, una transformación, pero también redarguye. Aquí lo dice la palabra, de pecado, de justicia y de juicio. Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Usted y yo le podemos hablar a una persona de pecado que está viviendo mal, que la droga lo tiene así, que la fornicación lo tiene mal en esa relación, que usted no vivir así, que esa persona tan cansona, pero es que solamente vienen aquí a juzgarlo a uno, solamente vienen a criticar, no vienen aquí a hacer nada más, en vez de orar por uno, solo vienen a criticar. Entonces nos toman a mal, piensan que es que vamos en contra de ellos. Pero cuando oramos y le pedimos al Espíritu Santo que sea obrando, que no vayan mis fuerzas, que no vayan mis conocimientos, que no vayan mi voluntad, que sea en el poder y en el movimiento del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que cuando vayamos a orar por esa persona, sea el Espíritu de Dios obrando a través de esa persona, redarguyéndola de una manera sobrenatural y que haya convicción de pecado en esa persona. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Y por eso es que le estoy explicando y estoy diciendo que primeramente tenemos que ir a la oración para que Él nos capacite. ¿Qué le debemos decir a esa persona? Porque hay veces creemos que esa persona o escuchamos
de algún familiar o alguna persona, esa persona que vamos a orar, es que esta persona es así, es que es mentirosa, es que es un vago, es que es un perezoso, es un borracho, que no sé qué. Y usted muchas veces se basa en lo que le dicen los demás, pero no va a la oración y que le dice el Espíritu Santo a la luz de la palabra, que debe orar, cómo debe orar con esa persona. Entonces nos encontramos que una confrontación con esa persona. ¿Quién es usted para juzgarme? ¿Quién es usted para criticarme? ¿Quién es usted para decirme estas cosas? Porque a veces nos permitimos que otras personas nos cuenten cómo es esa persona, pero no vamos a la oración y le pedimos la palabra del Señor para orar por esa persona. ¿Qué es lo que realmente debemos orar por esa persona y cuál es la palabra? Ojalá que siempre vayamos con una palabra para que sea el Espíritu Santo obrando en esa persona y la lleve a un cambio de transformación. Él es nuestro ayudador. El Espíritu Santo es quien los convence de pecado y Él nos lleva a usted y a mí a mirarnos cómo estamos primeramente frente al Señor y nos lleva a reconocer cómo realmente nos ve el Señor a la luz de las Escrituras. Siempre que leamos la palabra es importante que le pidamos al Espíritu Santo que la palabra de Dios me enseñe, que la palabra de Dios me hable, que la palabra de Dios me confronte. Si la palabra no me confronta, no va a haber ningún cambio. Entonces yo siempre me voy a ver bien, que yo no estoy haciendo mal las cosas, que estoy obrando bien, estoy actuando bien. Pero si la palabra me confronta a mí, entiendo que realmente hay cosas que todavía debo cambiar, debo renovar, debo restaurar para el Señor, que debo morir realmente a esas emociones, de pronto a esas luchas, esos sentimientos, esas frustraciones que de pronto no me dejan avanzar, pero que yo lo voy entendiendo a medida que leo la palabra y a medida que voy a la oración y le pido al Espíritu Santo que sea Él mostrándome y enseñándome, ya que nuestra confianza debe estar siempre en el Señor Jesucristo, que es a través del perdón. El perdón es el que nos enseña el Señor. Usted y yo ya debemos haber perdonado. No debe haber rencor, amargura, resentimiento en nuestro corazón. Ya debemos haber perdonado. Si todavía nos falta, pidámosle al Espíritu Santo. ¿Dónde está el rencor? ¿Dónde está el odio? ¿Dónde está la falta de perdón? ¿A quién no puedo perdonar? ¿Será que me molesta tal cosa? ¿Me molesta tal situación? ¿Me molesta tal persona? Señor, ayúdame a perdonar. Yo necesito perdonar a esta persona. Necesito renunciar a esta circunstancia, a esta situación que estoy pasando o estoy viviendo para poder realmente ser un instrumento útil, limpio, transparente delante de ti para que me uses para tu gloria y para tu honra. Y aquí el Señor, encontramos que el Espíritu Santo, después que ya hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, nos lleva a reconocer cuando estamos actuando de manera incorrecta, ya que el pecado no debe ser ya parte de nuestra vida porque hemos pasado de muerte a vida. Y si realmente hemos pasado de muerte a vida, no debemos comulgar con el pecado, independientemente del que sea, la fornicación, la inmoralidad sexual, la mentira, la falsedad, el engaño, la manipulación, el robo. No sé en qué lo tenía el enemigo atado a usted. Ya no debe haber nada en eso, en usted. Por eso le decía, si hay algo, vaya a la oración. Pero pídale al Señor que usted necesita ser libre de esa parte, necesita ser libre de esa circunstancia para que el Señor lo capacite y sea un instrumento útil en sus manos. Quiero que me acompañe al libro de Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, 13. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando hemos creído en él, cuando hemos sido restaurados, renovados, lavados, limpiados, purificados, santificados por la sangre de Cristo, hemos sido ya sellados con el Espíritu Santo. Por eso siempre usted me escuchará hablar. Pídale dirección al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lo enseñe, lo renueve, lo restaure. Estamos viendo capacitados, que estamos siendo capacitados, ¿cierto? ¿Y quién nos capacita? El Espíritu Santo. Entonces vamos con la dirección y la orientación del Espíritu Santo, donde el Señor nos lleve. Y es en el nombre de Jesús, pero el Espíritu Santo es el que nos capacita a la luz de la palabra. Cuando ya conocemos de Cristo, hemos sido sellados con su presencia del Espíritu Santo. Como hijos de Dios, a partir de ahora ya vivimos bajo su protección, bajo las alas del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Entonces el Espíritu de Dios debe ser nuestra guía. El Espíritu Santo debe ser el que nos orienta, nos direcciona, nos enseña, nos forma, nos restaura. Por eso mirémonos a la luz de la palabra y le pidamos al Espíritu Santo: háblame, amado Espíritu Santo. Yo necesito saber si estoy bien, estoy mal, cómo estoy obrando, cómo estoy actuando. Necesito claridad, necesito entendimiento, qué es lo que está pasando con mi vida. Ya que cuando recibimos el sello del Espíritu Santo, podemos entrar en su dirección y conocimiento a la luz de la palabra, y es el cual usted y a mí nos capacita para usarnos para la gloria de Dios. Y deberemos permanecer en su presencia y ser llevados por su presencia, su conocimiento, su dirección. Ya no estar llevados por los deseos de este mundo, por los deseos carnales. Como le decía,
Debemos crucificar a diario esa carne, porque el apóstol Pablo nos enseña que el espíritu está contra la carne y la carne contra el espíritu. Pero como usted obre y actúe a diario, es lo que usted más alimenta. ¿Alimenta el espíritu o alimenta la carne? ¿Cómo está actuando? ¿Qué dicen los demás de usted? ¿Cómo son sus reacciones? ¿Cómo es su manera de obrar? ¿Cómo es su manera de actuar? ¿Cómo es su manera de hablar? ¿Está el espíritu de Dios o está la carne? ¿Qué se mueve más? Miremos lo que nos habla la palabra en el libro de Romanos, Romanos capítulo 8, verso 11. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Si el mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos mora en nosotros, ese espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos morará a través de nuestro espíritu y vivificará nuestra vida para la gloria de Dios. Nos usará de una manera sobrenatural. Eso es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, que es el mismo espíritu que levantó al Señor Jesús de entre los muertos. El mismo nos va a capacitar, el mismo nos instruirá, nos formará, nos guiará para que ese plan perfecto a través de nuestras vidas se cumpla acorde a la voluntad del Señor. Encontramos al Señor Jesucristo cuando Juan el Bautista lo bautizó. El Señor Jesús le decía que era necesario que él lo bautizara. Encontramos a la luz de las Escrituras que el Señor Jesús fue sumergido bajo el agua, que cuando él salió del agua, dice que vino el Espíritu Santo en forma de paloma. Pero estaba ahí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien mi alma tiene complacencia. Estaba el Padre, estaba el Hijo, estaba el Espíritu Santo. Los tres estaban ahí en ese momento. O sea, ya vino el Espíritu Santo para guiar al Señor Jesucristo sobre su ministerio, porque a partir de ese momento es que comienza el ministerio del Señor Jesucristo. Quiero que me acompañe el libro de Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14, 26. Dice más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Lo que le estaba diciendo anteriormente, vino el Espíritu Santo en forma de paloma, dice la palabra, sobre Jesús. Pero mismo Jesús dice, el Padre os enviará el Consolador, el Espíritu Santo, quien os guiará y llevará toda verdad. ¿Sí ve? Usted y yo no sabemos la verdad, pero el Espíritu Santo nos guía y nos lleva a toda verdad. ¿Pero cuál verdad? A medida que usted y yo meditamos y leemos la palabra, a la verdad de Dios, con la palabra, nos llevará a la verdad de Dios, cómo debemos orar por una persona, cuál es la directriz, la orientación, la guianza para esa persona por la situación que esté pasando. Entonces, recuerde que Él nos capacita, es el Espíritu Santo el que nos capacita. ¿Para qué? Para la obra de Dios. Por eso aquí el mismo Señor Jesús lo dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí le hablaba el Señor Jesús a sus discípulos, cuando les dijo, os conviene que yo me vaya, porque les enviaré el Consolador, al Espíritu Santo. Pero mire que el Espíritu Santo le recordaría a los apóstoles todo el proceso que habían llevado con el Señor Jesucristo, la formación que habían tenido con Él. Y si usted y yo meditamos, estudiamos en la palabra a diario y le pedimos ese conocimiento, entendimiento al Espíritu Santo, Él mismo nos guiará y nos llevará a toda verdad a través de la palabra, como usted y yo la estudiamos a diario. No lo que escuchamos en la iglesia, no es que lo que habló el pastor, es que lo que dijeron en la iglesia. ¿Y dónde está su tiempo de intimidad con la palabra? ¿Dónde está su tiempo de estudiar la palabra? ¿Dónde está su tiempo de escudriñar las escrituras? No lo hay. Entonces, si usted solamente va a la iglesia, ¿cómo el Espíritu Santo lo guiará a toda verdad? No habrá un entendimiento, no habrá una claridad en cuanto a las cosas que están pasando en su entorno o lo que el Señor lo quiere llevar. Tiene que usted tener también esos tiempos en la presencia del Señor, a la luz de las Escrituras, leyendo y meditando la palabra. Ya que es el Espíritu Santo quien a usted y a mí nos recordará cuál es el plan de Dios para nuestras vidas a medida que usted y yo nos sumergimos en las Escrituras y le podemos pedir al Espíritu Santo ese entendimiento. ¿Cuál es ese plan que tú has asignado para mi vida? ¿Cómo me quieres usar? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? ¿A quién debo ir? ¿Con quién debo hablar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Recordemos que primeramente tenemos que ser capacitados, o sea, renovados, restaurados, cambiados y transformados a la luz de la palabra con la dirección del Espíritu Santo. Después de que hemos sido capacitados, ahí sí, el mismo Espíritu Santo nos llevará a hacer su obra.
así como lo hizo el Señor Jesús. Formó a sus discípulos 3 años y medio y ya en el libro de Hechos encontramos que vino la manifestación del Espíritu Santo sobre los apóstoles y fueron usados de una manera sobrenatural porque ya el Espíritu Santo los guiaba y los llevaba a toda verdad. Quiero que me acompañe al libro de Primera de Corintios, capítulo 12, del 12 al 13. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ese mismo espíritu es el que usted y yo recibimos al momento de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Ese espíritu, el Espíritu de Dios, es el que quiere obrar a través de nuestras vidas, nos quiere usar, porque dice que Él quiere manifestarse ardientemente a través de nuestras vidas de una manera sobrenatural. Por eso es tan importante que nos dispongamos a ser usados para el Señor en la dirección del Espíritu Santo y que nos capacite, pero que también nos dispongamos a ser capacitados. El Espíritu de verdad nos revela su verdad, ya que no nos promete a usted y a mí llevarnos en su sabiduría y no en el conocimiento humano, no en el conocimiento de este mundo. Por eso es importante perseverar a diario en su conocimiento, en su palabra. A través de la palabra que usted y yo la leemos, el Espíritu Santo nos da claridad, el Espíritu Santo nos da entendimiento, el Espíritu Santo nos da discernimiento, el Espíritu Santo nos da revelación, el Espíritu Santo nos usa de una manera sobrenatural. Por eso es importante que el que nos capacita es el Espíritu Santo. Primera de Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Claro, hay personas que uno le va a hablar una palabra y el Señor, esta palabra es para usted, pero ¿cómo usted, cómo sabe usted por qué me dice? Son locura, esa es la palabra, ¿cierto? Porque no andan en el Espíritu de Dios, no viven en el Espíritu de Dios, son locura. Por eso muchos se iban en contra de los discípulos. Encontramos a Esteban cuando Esteban estaba predicando la palabra, cuando hablaba, cuando mataron a nuestro Señor Jesucristo y Esteban les predicaba, les hablaba, dice que se irritaban contra él porque no era él, era el Espíritu de Dios obrando a través de Esteban. Así nos pasará a usted y a mí, que muchos se irritarán porque realmente el Señor conoce el corazón de cada persona y el Espíritu Santo nos muestra el corazón de esa persona y nos da la palabra para poder hablar a esa persona de lo que el Señor quiere que haya una transformación. Pero el hombre natural, quienes no se someten al Espíritu de Dios, no pueden discernir las cosas del Espíritu, ya que son locura, porque no las pueden entender, pero tampoco las pueden conocer ni discernir, porque no buscan del Señor. Y para ellos son locura. Pero usted, ¿cómo me va a hablar esto? Pero usted, ¿por qué dice eso? Pero ¿por qué usted sabe esto? El Espíritu de Dios es el que nos muestra. Cada vez que nos metemos en la palabra, le oramos y le pedimos al Señor que seamos usados para su gloria y para su honra. Por eso les hablo tanto de los apóstoles, cómo fueron usados, cómo el Señor les revelaba sobrenaturalmente a los apóstoles para ser usados con otras personas, para que pudieran salir de las tinieblas a su luz admirable. Quiero que me acompañe al libro de Gálatas. Encontramos cómo el Señor quiere obrar a través de cada uno de nosotros. Gálatas capítulo 5, 22 al 23, que es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí en lo que nos habla el Espíritu Santo. Mire cómo nos dota el Espíritu Santo. Y nos dota, por eso es que les he venido hablando, que Él nos capacita. Pero si nos disponemos y nos da de todo el fruto del Espíritu Santo, son 9. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, bondad. Ese es el fruto del Espíritu de Dios. Y como nos capacita a usted y a mí, nos disponemos, asimismo nos usará a través del fruto del Espíritu de Dios. Algunas personas nos dará esa paciencia, otra benignidad, otra amor, otra sabiduría, otra entendimiento, a través del fruto del Espíritu de Dios. Ya que el Espíritu Santo nos capacita con su fruto y nos capacita para que usted y yo obremos actuar acorde a la dirección del Espíritu Santo. Y son las cualidades que necesitamos primeramente en cada área de nuestras vidas y de ahí a ser usados en otras áreas, en las diferentes que Él nos quiera usar. Puede ser, digamos, en el rechazo, en la falta de perdón, en la desobediencia, en el abandono, en el pecado, el orgullo, la altivez, la prepotencia, la ignorancia, la incredulidad. Y ese fruto del Espíritu Santo, si está en usted y en mí,
Si actuamos a la luz de las Escrituras, Él nos capacita y nos da ese entendimiento para saber cómo orientar a esas otras personas, para poderlas sacar de esa situación que están viviendo. Vamos al libro de Juan, capítulo 14, verso 26. Dice más: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Él nos enseñará todas las cosas que debemos aprender, que debemos conocer, que debemos entender cada vez que leamos la palabra. Por eso, cada vez que usted y yo entremos a leer la palabra, debemos pedirle dirección al Espíritu Santo. Espíritu Santo, no entiendo. Háblame, Espíritu Santo. Renueva mi mente, restaura mi mente. Quiero conocer tus misterios a la luz de las Escrituras. Y le aseguro que el Espíritu Santo lo forma, lo enseña, lo orienta. Ya que aunque los discípulos del Señor Jesús ya habían estado con Él, habían sido formados y habían sido dispuestos para la obra. Pero a través de sus enseñanzas y para poder enseñar a otros, para poderlos hacer libres a otros, les era necesario recibir la impartición del Espíritu Santo para que pudieran ser usados y recordarles las enseñanzas dadas por el Señor Jesús. Hoy en día usted y yo necesitamos mucho más la presencia del Espíritu Santo. Y la presencia del Espíritu Santo es la que necesitamos para la obra de Dios, para hacer su obra, para ir por los perdidos, los necesitados, los oprimidos, los afligidos, los angustiados, los que viven estresados, los que viven oprobio, en anarquía, en rebelión, iniquidad, pecado, opresión, oposición, barreras, obstáculos, en impotencia, en imposibilidad. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Si usted y yo le permitimos al Espíritu Santo que nos capacite, nos enseñe, nos oriente, nos direccione a la luz de la palabra, le aseguro que el Espíritu Santo nos usará como usó a los apóstoles, que fueron usados echando fuera demonios, pero también para sanar enfermos, pero también para dar libertad a los cautivos, a los oprimidos, a los afligidos, a los que estaban en cárceles, que vivían en prisión. ¿Cuál es la situación que usted está viviendo, que usted no se ha dispuesto para que el Señor lo use de una manera sobrenatural? El Señor lo viene llamando hace mucho tiempo para capacitarlo para su obra. Eso es lo que yo veo que el Señor quiere hacer con su vida, capacitarlo, pero siempre y cuando usted se disponga a ser usado por el Espíritu de Dios. Quiero que me acompañe el libro de 1 Corintios, capítulo 12, verso 4. 1 Corintios 12, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Cuando entramos a estudiar el Espíritu Santo, a tener esa comunión con Él, aquí el apóstol Pablo nos habla de los dones. Y esos dones son necesarios para ser usados por el Espíritu Santo. Por eso él mismo lo dice, y hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y es el Espíritu Santo el que nos capacita y nos da esos dones para la situación que tengamos que enfrentar o que tengamos que afrontar, que nos lleve el Espíritu Santo. Él mismo nos capacita y nos da esos dones. Y nos faculta a usted y a mí con esos dones, los cuales nos da para su servicio. Y nos capacita cómo usarlos y en qué momento debemos usarlos. Por eso, si usted lee el capítulo de 1 Corintios capítulo 12, encontrará los dones que dice el Espíritu Santo, los describe cuáles son, ¿cierto? Y esos dones son para usarlos para la gloria del Señor, ¿cierto? En determinada situación. Veamos lo que dice en Hechos 1:8. En Hechos 1:8. Y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y a mí el Espíritu Santo nos enseña, nos forma, nos direcciona. Dice que seremos testigos del Espíritu de Dios. Y nos lleva al Espíritu Santo es cuando hemos recibido el poder del Espíritu Santo. Encontramos en Hechos capítulo 2 cómo vino la manifestación del Espíritu Santo sobre los apóstoles donde ellos estaban. Fueron automáticamente, los apóstoles fueron impartidos, investidos en el poder del Espíritu de Dios en ese tiempo, en Hechos capítulo 2. Y eso es lo que aquí nos habla la palabra. Y dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que quiere usarnos de una manera sobrenatural. Y Él nos da ese poder para ser usados. Quiero que me acompañe al libro de Efesios. Efesios capítulo 5, verso 18. Perdón, Efesios 5:8. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz,
Para ser usados con el Espíritu Santo debemos andar en luz. Si antes andábamos en tinieblas, antes de conocer al Señor Jesucristo, ya cuando estamos siendo capacitados por el Espíritu de Dios, debemos andar en luz. No debemos comulgar con las tinieblas, para que la luz sea la que brille a través de nuestras vidas en la dirección del Espíritu Santo y podamos ser usados de una manera sobrenatural. Pero hoy quiero orar por esas personas que de pronto han querido ser usados por el Señor, pero no han permitido que el Señor los capacite. Y hoy le voy a orar al Señor para que usted y yo entremos en este tiempo de capacitación con la palabra. Pero para poder entrar en la capacitación debemos entrar a estar dispuestos, disponernos a orar, a clamar, a interceder, pero también a ayunar. Es importante el ayuno, porque a través del ayuno se vivifica el espíritu, pero se mata la carne. Entonces es importante que entremos en ayuno y en esos tiempos de ayuno sometámonos a la dirección del Espíritu Santo en la meditación y el estudio de la palabra. Padre, hoy te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas una capacitación. Y esa capacitación viene a través del Espíritu de Dios. Por eso el Señor Jesús dijo a sus apóstoles: os conviene que yo me vaya, porque les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, quien nos guiará y llevará a toda verdad. Hoy oramos, Señor, que podamos entender que el Espíritu Santo es indispensable para tu obra, pero también que podamos entender que debemos crucificar la carne a diario para poder vivificar el Espíritu con la meditación, el estudio y la palabra y la dirección del Espíritu Santo. Oro, Señor, por cada una de esas personas que están buscando ser usados por el Señor, pero también le oro, Señor, para que ellos puedan doblegar la carne para vivificar el Espíritu, y matar la carne a través de los ayunos y poderla vivificar el Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios. Te pido, Señor, corre el velo en sus mentes, sus corazones, trae claridad y entendimiento a la luz de las Escrituras y úsalos para tu gloria, para tu honra, a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Bueno, ahora vamos a continuar con un tiempo más de alabanza, pero ya viene la palabra de la ofrenda. Un siervo de Dios, un hombre de palabra, un hombre de conocimiento y entendimiento a la luz de las Escrituras, que él mismo lo va a guiar y va a orientar a esas personas que luchan por ser usados por el Señor, pero han encontrado obstáculos, barreras, porque no saben cómo obrar y actuar para esa situación. Pero hoy el Señor ya le dio una palabra a este siervo de Dios para estas personas, cómo deben entender y conocer que el Señor los quiere usar, pero hay argumentos que el enemigo no los ha podido dejar y avanzar. Pero ya el Señor le dio esta palabra a este hombre. Pero quédese también usted ahí, porque el Señor le va a hablar a través de esta ofrenda, de cómo el Señor lo quiere capacitar a través de la ofrenda, para que el Señor lo use de una manera sobrenatural con los diezmos y ofrendas. Continuemos con un tiempo más de alabanza y adoración, y ya venimos con la palabra de la ofrenda. Así es, dice su palabra ahí en el Salmo 84, dice versículos 4 y 5. Dice: bienaventurados los que habitan en su casa, perpetuamente te alabarán. Selah. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Esta canción que sigue es una canción de Danilo Montero y se titula así, el Salmo 84. Estar en tu casa, encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. ¿Qué le gusta? Gustar un momento de tu sonrisa. Vale más. Vale más que un tesoro,
más que una vida. Dichosos. Dichosos te alaban los que contemplan Todos. tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy luego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy luego permanecer toda mi vida aquí. Así es, Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad y el privilegio de habitar en tu casa, amado Dios. Padre, hoy te pedimos, Señor, llévanos ante tu altar. Llévanos, Señor, Padre, a través de la sangre del Cordero, el lugar santísimo, amado Dios. Pero hoy te pedimos, abre los cielos a favor de esta persona que está escuchando esta alabanza, esta adoración. Dile, dichoso. Yo sé que tiene en ti su fortaleza. En medio. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas. Una vez más, dile. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Dichoso. Dichoso el que tiene Así es, en tú y yo. ti su fortaleza. En medio. Cántalo. Y en medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Díganelo. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy luego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Padre, gracias, Señor. Así es. Hoy te pedimos, permítenos permanecer, Señor, en tu altar, en el lugar santo, en el lugar santísimo. Oramos, Señor, por esta palabra que tú nos acabas de dar, Señor, que sea puesta por obra en nuestros corazones, porque tú nos capacitas, tú nos preparas, nos formas en tu plenitud, amado Dios. No se desconecte y vamos con una siguiente canción. Sabemos que el poder de la sangre de Cristo es la que nos restaura, la que nos renueva. Así que con nosotros cante esta canción que es el poder de su sangre. Es esa sangre que va a obrar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Toma tu lugar, Señor. Así es, usted y yo no la sabemos. En la cruz donde Dios envió a su Hijo por amor, rescatando lo que se perdió, destronó, derribó y destruyó al enemigo. La victoria Él nos dio y ahora libre yo soy. Señor, edifícanos, Señor, como ese edificio, Dios, en construcción,
pero en santidad ante el Una vez Señor. más. En la cruz donde Dios envió a su Hijo por amor, rescatando lo que se perdió. Destronó, derribó y destruyó al enemigo. Decláralo. La victoria Él nos dio y ahora libre yo soy. Juntos, con todo tu corazón. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Díselo una vez más. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Señor, muévete, obra en nuestras vidas. Llénanos de tu sangre, llena cada vida de tu sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Su preciosa sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Esa sangre desciende en nuestras vidas. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Preciosa sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Santo eres tú, Señor, digno, digno eres Dios. Sí, Señor, te damos gracias por el poder de tu sangre. Canta ahí. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Vamos, decláralo. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Destronó, derribó y destruyó al enemigo. La victoria Él nos dio y ahora libre yo soy. Cántalo. Destronó, derribó y destruyó al enemigo. La victoria Él nos dio y ahora libre yo soy. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy salvo, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy salvo, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Esa sangre desciende. Soy salvo, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy salvo, soy limpio, soy libre
Gracias Dios, porque es tu sangre la que desciende en nuestras vidas, Señor. Gracias por lo que vas a hablar en este tiempo, Señor, a nuestras vidas, porque todo es para ti y por ti, Señor. Buenas tardes, iglesia. Qué gusto que estén en este momento escuchándome. Es un privilegio venir a compartir la palabra con ustedes. Los invito para que me acompañen al libro de Lucas, capítulo 7, versos 36 hasta el terminar. Libro de Lucas, capítulo 7, versos 36 hasta terminar. Entonces vamos a leer la palabra del Señor y dice así. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con su perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No enjugaste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Bueno, aquí este relato nos habla de esa mujer que a los ojos de los demás era muy pecadora, frente a unos hombres que se creían mejores, que pensaban que sus pecados eran menores que los de ella. Bien sabemos por la palabra del Señor que todo pecado a los ojos de Dios es igual. Es igual, él pone al mismo nivel tanto al fornicario como al mentiroso, tanto al asesino como al mentiroso, tanto al idólatra como a los que cometen esos pecados sexuales. Todo pecado frente al Señor es igual. Entonces aquí nos podemos dar cuenta cómo el Señor pone el contexto, pone ese ejemplo de quién amará más, al que se le perdona poco o al que se le perdona mucho. La palabra también nos dice en Romanos 3:23 que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecamos, todos somos pecadores. Todo ser humano es pecador. Mientras estemos viviendo en esta carne, somos pecadores. Mientras tengamos este cuerpo, somos pecadores. Por lo tanto, todos estamos destituidos de la gloria de Dios y es necesario acercarnos, es necesario llegar a sus pies, es necesario pedir perdón. Y que, como Él lo hizo con esta mujer, perdone nuestros pecados para poder obtener una justificación delante del Señor. El punto central de este relato es que pensemos cuánto amamos a Dios. A veces es difícil llegar a una conclusión. Por el ego, por el orgullo, por la vanidad, por el qué dirán de mí. Pero yo los invito a que reflexionen en ustedes solamente
solos, cada uno de ustedes, frente a Dios, frente a ese juez que es el que nos va a juzgar a vivos y muertos. Vivos y muertos vamos a tener que rendir cuentas delante de Él. Yo los invito a que reflexionen. ¿Será que Dios tiene que perdonarnos muy poco? Por lo tanto no merecemos, no tenemos que estar a sus pies, no tenemos que servirle, o sea, somos más importantes como para eso. ¿O realmente reconocemos nuestros pecados, reconocemos nuestra vida pasada, reconocemos de dónde nos sacó, de dónde nos ha rescatado el Señor? Y en base a esto podemos decir, sí, Dios me perdonó mucho, me sigue perdonando cada día. Y por lo tanto la única respuesta que yo tengo para Él es amarlo, es servirle, es entregarme totalmente a Él. Entonces yo los invito para que ustedes reflexionen, para que piensen qué tanto los ha perdonado el Señor o qué tanto tiene que perdonarles de ahora en adelante. Si de pronto este es el día donde están llegando a buscarle, a buscar un perdón, a buscar un arrepentimiento. Lo que hizo esta mujer en la casa de este fariseo a los pies de Jesús le otorgó su perdón, el perdón de sus pecados. Y la palabra también dice en Mateo que todo lo que hizo esta mujer será contado cada vez que se lleve el evangelio, cada vez que se hable del evangelio. Lo que hizo esta mujer será contado para memoria de ella. Entonces, a todas estas personas que están en esa duda, que piensan, ¿será que tengo que servir? ¿Será que Dios me está llamando para que le sirva de verdad? ¿Será que tengo que meterme a leer la palabra, a estudiar? ¿Será que tengo que seguir muriendo a mí? Yo les invito para que tengan tiempos a solas con Dios y que realmente ustedes se despojen de lo que creen que son y de lo que creen que tienen. Y así como esta mujer que se vio sucia, se vio inmunda, miserable delante de Jesús, delante del Salvador, así cada uno de nosotros tengamos ese tiempo de intimidad con el Señor y realmente reconozcamos qué tanto nos ha tenido que perdonar Dios o qué tanto tiene que perdonarnos de ahora en adelante. Y en base a esto ustedes puedan tomar una decisión. Y esa decisión es: ¿cuánto amo yo a Dios? ¿Cuánto merece el Señor que yo le entregue de mí? ¿Será que Él merece que yo me disponga el resto de mis días a servirle? ¿Será que lo que Él me perdonó sí justifica eso? ¿O será que estoy tan bien, pienso que soy tan santo, que no necesito buscar más a Dios, que no necesito hacer nada más y que lo que yo puedo hacer, lo poco que hago, es suficiente? Hay muchas personas, muchos hombres, me muestra el Señor, que están en esa indecisión. Saben que Dios los ha llamado a servirle de tiempo completo, pero el escuchar la voz del mundo, el escuchar la voz de sus amistades y familiares los tiene frenados. No les deja avanzar en el servicio a Dios, no los deja avanzar en el ministerio. Piensen quién es el que les da perdón, quién es el que les da salvación y justificación. Y en base a esto tomen la decisión. Una vez también estuve en ese lugar y encontré que mi familia no me da salvación, el trabajo no me dio salvación, el mundo no me da salvación. La única opción que yo tuve fue buscar a Dios, buscar al Señor, así como esta mujer, reconociendo mi inmundicia, mis pecados abominables delante de Dios, reconocer que sigo siendo pecador y todos los días ir a los pies del Señor, rendirme a Él y pedirle perdón. Y decidí entregar mi vida al Señor. Y lo sigo diciendo, a todo el mundo se lo digo, es la mejor decisión que he podido tomar, porque he encontrado una vida en plenitud, he encontrado una vida completa, he encontrado esa parte que me faltaba desde que fui concebido. Yo los invito a que reflexionen en esta palabra, reflexionen en cuánto aman al Señor y tomen la decisión
Hay muchos hombres que Dios está llamando en este tiempo, muchos que ya tienen palabra, que Dios ya les ha hablado claramente. Es tiempo de decidirse y entregar sus días al Señor. Porque en esta misma medida ustedes van a ver cómo sus hijos se levantan, cómo sus hijos son llevados de la mano de Dios para obtener también esa salvación y vida eterna. Cómo sus esposas empiezan a cambiar la forma de pensar y de hablar de ustedes. Porque muchas de ellas hablan muy mal de ustedes. Pero es momento de tomar una decisión y levantarse como esos hijos y siervos de Dios. Y en sus hogares como esos sacerdotes. Dios los bendiga. Muchas gracias por estar hasta este momento.